Tienes un hijo de 13 años, llevan muy poquito acá, pero has logrado grandes cosas. ¿Cómo empezaste? Realmente lo que se me presenta es una oportunidad de trabajar como ayudante de cocina y lo hago 7 meses. Sí, allá vas a trabajar o en aseo o en una cocina, o sea, y ese va a ser el único trabajo que te vas a poder conseguir en Estados Unidos. Me encanta esa gente que lo apoya a uno. Sí. Ay, Dios mío. Yo llegué en diciembre y eso fue en marzo, me dijo, y yo ya en marzo tenía este panorama claro, voy a ser psicóloga en Estados Unidos. Me envía un documento donde dice sus estudios, los estudios que usted realizó en Colombia, en Estados Unidos, equivalen a un bachelor en psicología y un máster en salud mental. Wow. Entonces, listo, ya. Bienvenidos a Destino USA, el podcast donde exploramos todo sobre inmigración, emprendimiento, negocios, historias inspiradoras de inmigrantes en Estados Unidos. Acompáñanos cada semana para descubrir cómo construir una vida exitosa en este país lleno de oportunidades. Soy Catalina López de Cafecito con Cata. Comencemos. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio en Destino USA de Cafecito con Cata, el podcast de Cafecito con Cata. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo reinventarse profesionalmente en un país, pues cuando estamos como inmigrantes y de pronto llegamos acá y, wow, tenía una profesión en mi país y ahora yo, ¿qué hago? Y para eso tengo una historia muy inspiradora. Tenemos a nuestra amiga Carmen, que nuevamente está aquí en nuestro podcast, pero ahora para hablar precisamente de su historia. Carmen, bienvenida a Cafecito con Cata nuevamente. Muchas gracias, Cata, muchas gracias. Me encanta tenerte por aquí y hoy yo quiero que nos cuentes, primero que nada, bueno, quién eres tú, cuál ha sido tu formación y tu experiencia primero que nada. Soy psicóloga, tengo 26 años de experiencia. Hace 1 año y 3 meses llegué a Orlando. Eso quiere decir que toda mi vida profesional y laboral la tuve en Colombia. Ocupé cargos de alta dirección universitaria, fui profesora muchos años en una universidad, luego hice parte de proyectos sociales de mejoramiento de la calidad de la educación y bueno, siempre he ejercido como psicoterapeuta. Entonces tenía una vida profesional y laboral con logros y con metas que había alcanzado. Tienes también un máster y todo, ¿verdad? Tengo una maestría en educación, en desarrollo humano. Carmen, la pregunta del millón, ¿por qué migraste? ¿Por qué migré? Lo tengo absolutamente claro y siempre que he tenido mis momentos de duda regreso a ese motivo fundamental por el que migré. Mi hija, Verónica, conoció a su esposo hace 7 años y hace 7 años decidió migrar. Sí, aquí decidió migrar muy valiente, sí, muy audaz, pero aquí no tiene familia. Tenía red de apoyo. No tenía red de apoyo. Y definitivamente dije, yo no voy a esperar más. A pesar de que, como te contaba ahora, ya tengo 50 años. Bueno, cuando migré tenía 48, dije, es mi momento. Sí, es mi momento y con una experiencia ya de vida, o sea, con unos logros laborales y profesionales, sentía que también era un momento de hacer un cambio. De hacer un cambio y por supuesto, o sea, mi esposo también deseaba un cambio con otros motivos, pero coincidió, o sea, que juntos dijimos, bueno, asumimos el desafío de migrar. Increíble, también tienes un hijo de 13 años, llevan muy poquito acá, llevan 1 año y 4 meses. Sí, 1 año y 4 meses. Pero has logrado grandes cosas, pero hablemos de esos inicios. ¿Cómo empezaste? O sea, llegaste acá, tenías toda una carrera, un montón de logros en Colombia, que eres pues también de Colombia, trabajabas en una universidad reconocida en Colombia, y llegas acá, y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo te reinventaste? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Buscar un trabajo en dónde? ¿Qué empezaste a hacer? Cuéntanos un poquito de esos inicios. Como te comentaba, o sea, el motivo fundamental por el que yo decidí migrar tiene que ver con la manera como yo asumo mi rol de mamá. ¿Sí? Estar cerca de tu hija. Estar cerca de mi hija, pero también, o sea, en este estar cerca de mi hija también era ser consciente de que en esta migración tenía que apoyar a mi hijo de 12 años, claro, en su proceso, ¿sí? Claro. Y que necesitábamos hacer unos ajustes para que inicialmente yo pudiera estar en la casa, o sea, por lo menos los primeros 6 meses, y luego ya salir a buscar trabajo. Entonces, afortunadamente, mi último trabajo en Cali, los últimos 7 años,
trabajé como asesora para la alcaldía de Cali. Entonces tuve la posibilidad de tener alrededor de unos 5 meses trabajando a distancia, trabajando, exacto, trabajando, listo. Ya luego terminan esos 6 meses y tengo la oportunidad de trabajar como ayudante de cocina con una chef. Entonces dije yo, listo, o sea, lo asumo además porque en esta decisión de emigrar tenía claro, o sea, que este era un tránsito. Sí, o sea, casi que siempre obligado, o sea, yo allá ejercía claramente como psicóloga, jefe de proyectos, incluso durante 11 años fui decana de una facultad de psicología y ya también había tenido, digamos, una comprensión de qué significaba para mí el trabajo y de qué significaba también ser jefe, pero ser subalterna. Y muchísimas veces, o sea, durante mucho tiempo, o sea, me llevaba trabajo a la casa, entonces también, digamos, tenía una relación con el trabajo que dije yo, me dispongo a reinventar esta relación con el trabajo y a experimentar otras maneras de trabajar. Entonces, claro, para migrantes, en mi caso, bueno, inicialmente lo que se me presenta es una oportunidad de trabajar como ayudante de cocina y lo hago 7 meses y te cuento, esa experiencia fue súper significativa, porque pues nunca había hecho una tarea operativa como me tocó hacer en ese momento, pero también sí me preguntaba todos los días, bueno, si esto es lo que tengo que hacer, o sea, ¿cómo lo hago de la mejor manera? Sí, o sea, porque esa también ha sido mi relación con el trabajo, hacer lo que me encargan de la mejor manera posible. Y encontré en mis compañeros de trabajo, la mayoría puertorriqueños, una experiencia fascinante de conocer la cultura puertorriqueña. Además, porque decía, bueno, ¿cuántas palabras más aprendí en puertorriqueño? Aprendí en puertorriqueño. Entonces, eso fue fascinante. De Miami salen hablando cubano, hablando puertorriqueño. Sí. Y esto me ha servido, así como la teoría de los puntos de Steve Jobs, porque ahora la mayoría de mis pacientes son puertorriqueños. Entonces yo ya me acuerdo 7, y en una cocina, literal, o sea, uno conociendo, o sea, los dramas, la vida me encanta esa multiculturalidad. Sí, fascinante. Porque uno llega a Estados Unidos y es como viajar por el mundo, pero conoces un montón de culturas en un mismo espacio. De acuerdo. Eso me parece tan bonito. Sí. Entonces lo asumiste con la mejor actitud. Muchísimo, con la mejor actitud y y como te digo, o sea, para mí fue confrontador, o sea, inicialmente, y tenía momentos en los que también ya al final, o sea, cuando había cumplido, o sea, con una serie de pasos para obtener ya mi permiso de trabajo, dije, sí, ya se me está acabando el tiempo, porque también lo tenía claro, Cata, esto era un tránsito. Sí, temporal. O sea, temporal, que me lo iba a gozar y que iba a aprender de allí todo lo que me permitiera aprender ese trabajo, pero tenía clara una meta que era trabajar como profesional. ¿Ahora qué te dedicas primero que nada? Bueno, soy consejera en salud mental, trabajo para una clínica que presta servicios en salud mental a diferentes poblaciones. Consejera en salud mental. Cuando yo te conocí, casi que te doblabas en trabajo, porque por las mañanas muy tempranito o por las noches ya después de, me imagino que acostar a tu hijo y todo, pues también adelantabas gestiones y nos ayudaba con nuestros procesos de selección y estabas también con otros proyectos en esa parte de psicología, o sea que tu meta siempre estuvo ahí muy latente. ¿Cómo llegaste a eso, a ser terapeuta aquí en Estados Unidos, que mucha gente dice, no, ya mi cartón no vale, o de pronto validar psicología me lleva mucho tiempo, mucho dinero, en fin? ¿Cómo lograste ejercer? Bueno, ¿cómo logré ejercer? Mira, cuando llegué a Estados Unidos, y te lo digo pues porque digamos, llegamos en diciembre del 2022, no tenía claro el proceso, tenía clara la meta, pero no tenía claro el proceso. Y averiguando... O sea, no conocías a Cafecito con Cata. No lo conocía, la verdad es que no, te aseguro que no lo conocía. Y averiguando con mis redes, o sea, bueno, listo, yo decía, bueno, en Facebook, ¿quién de mí? O sea, porque como trabajé 19 años en una universidad, tenía muchas alumnas, muchas chicas que habían sido mis estudiantes, entonces por allá me dijeron, mira, profe, hay una compañera mía, una exalumna, me dijo, una compañera mía que está ejerciendo como psicóloga, como consejera en salud mental, la llamo, le digo yo, Manuela, cuéntame, y me dice, sí, profe, bueno, todavía me dice, profe, sí, profe, yo ejerzo como consejera en salud mental, entonces me dio toda la ruta y lo primero fue investigar en la Junta de Florida, o sea, me dijo, listo, claramente, exacto, necesitas identificar cuáles son las reglas y condiciones
para prestar los servicios en salud mental en el Estado. Entonces me voy ya. Porque aquí es por estado. Por supuesto, por supuesto. Entonces voy, investigo y efectivamente hay unos requisitos específicos para personas que tienen títulos obtenidos en el extranjero. Y reviso e identifico cuáles son las agencias autorizadas que hacen el estudio de las credenciales académicas. Eso se llama equivalencia de credenciales académicas. Entonces allí identifico WES además porque World Education Service es una de las agencias más fuertes en todo Estados Unidos. Entonces también, digamos, como con la perspectiva de que esa convalidación que me hace WES inicialmente me sirva para ejercer, luego para obtener mi propia licencia como consejera en salud mental y que luego pueda yo, o sea, continuar mi formación académica aquí en Estados Unidos, o sea, como las metas que voy teniendo. Entonces, consulto y entrego mis documentos a WES. Me apoyé muchísimo en los departamentos de egresados de las dos universidades en las que obtuve mis títulos. Las personas de estos lugares me ayudaron y fue un proceso súper ágil, porque mira, tenía los 3 documentos, el diploma, el acta de grado y las notas, o sea, las notas de todo del semestre. Entonces, de allí me contactaron con un traductor certificado. El traductor hizo la traducción y simplemente le envió esos documentos digitales a la persona encargada de egresados en estas dos universidades, lo sube a la plataforma de WES y WES en 3 semanas me envía vuelta de correo y me envía un documento donde dice sus estudios, los estudios que usted realizó en Colombia, en Estados Unidos, equivalen a un bachelor en psicología y un máster en salud mental. Wow. Ya, listo, ya. Con eso sí, así Imagínate. Tengo ya, o sea, mi carta de presentación, entonces, Indeed, paso siguiente, Indeed. Entonces, Indeed, la página de empleo. La página de empleo. Entonces, como tenía claro que lo que quería era trabajar como consejera en salud mental, o sea, allí fui... Enfocaste tus esfuerzos a buscar oportunidades laborales Por allí. Supuesto. Ajá. Y entonces, allí, claro, o sea, muchas oportunidades y entrenarme en el tipo de aplicación que tenía que hacer, o sea, porque hay una aplicación que es automática, hay otra aplicación que hay que mandar el resumen y en ese resumen también rápidamente, ¿cómo lo hago? Entonces también descifrando los códigos aquí, bajo una aplicación, hago la traducción de mi hoja de vida, aclaro que tengo un nivel de inglés conversacional. Eso te iba a preguntar, sí. Claro, o sea, el idioma no fue una barrera para ti. No. Tú te empeñaste y te enfocaste y bueno, no sé inglés perfecto exactamente, ni nada, sí. Pero te enfocaste y claro, entonces... precisamente por la población latina que hay en Orlando. Ajá. Sí, y porque ejercer la psicología desde esta perspectiva cultural hispana es un valor agregado muy valioso, sí. Muy importante para conectar entendiendo, o sea, digamos, de dónde viene estos conflictos, de dónde viene, o sea, todo el malestar. Esa parte cultural, sí, exactamente. Es entenderlo desde lo que somos los latinos. Sí. Y entonces, bueno, y empecé la búsqueda de Indeed, te digo la verdad, o sea, yo creo que hice unas 20 aplicaciones, me llamaron de 3, en una me dijeron, no, o sea, necesitamos fluidez perfecta en inglés, y yo, bueno, no, cuando sepa inglés, vuelve y nos llama. Okay. En otra me dijeron, no, tomé la decisión de que lo que me ofrecían era menos atractivo de la compañía por la cual finalmente opté, que se adaptaba más a lo que yo quería. Porque eso es importante también, mira, en esta experiencia que uno va teniendo para saber, o sea, en qué consiste las condiciones de contratación laboral, cada cuánto te pagan, o sea, cómo, o sea, qué beneficios te dan. Y todo eso, o sea, es inicialmente, o sea, entendiéndolo y descifrando pues como la información que está allí. Y entonces en la tercera parte me dijeron, no, o sea, los pagos son cada 2 semanas, usted tiene que cumplir con esta serie de requisitos y le acompañamos en un entrenamiento, o sea, porque esto también me ofreció la compañía un buen entrenamiento y claro, y allí empecé a revisar los perfiles, el LinkedIn, las hojas de vida de las personas que iban a ser mis tutores, mis supervisores mis supervisores en este trabajo, porque yo aún no tengo licencia, ejerzo mi profesión bajo la licencia de alguien que supervisa mi trabajo y responde ética y legalmente por lo que hago, pero igual pues parte del proceso de los requisitos es tener nuestro propio seguro. Entonces allí, Cata, que es básico realmente reconocer y empezar a descifrar, o sea, todo el marco legal
de la prestación de servicios en consejería, para uno hacer, o sea, uno poder reconocer estos lineamientos, estos parámetros y proteger los pacientes, pero también proteger la propia práctica. Incluso hay seguros para eso, seguros profesionales. Correcto, y es indispensable. ¿No te pusieron problema por el idioma entonces? No, mira, allí me dijeron, mire, le damos la oportunidad, o sea, nos interesa, o sea, nos interesa y necesitamos que usted pronto desarrolle las competencias de empezar a entregarle pacientes para que usted pueda atender en inglés, pero en este momento tenemos también una lista de espera tan grande de hispanos, sí, que nos aporta, que usted los atienda. Sí, así es. Bueno, ¿alguna sugerencia, comentario o algo para las personas que se están preparando y que, como en mi caso, yo dije, no, el título mío ya no vale nada y me fui dando cuenta que realmente aquí sí vale? Para cerrar, ¿qué sugerencia o comentario tienes para aquellas personas que ya llevan tiempo acá o que se están preparando para venir y pues son profesionales? Mira, Cata, o sea, a mí que me parece tan importante y yo lo recuerdo, o sea, porque hubo personas que aún conociendo mi trayectoria académica en Colombia, hasta con el Ministerio de Educación Nacional trabajé, con el Tribunal de Ética del Colegio Colombiano de Psicólogos, me llegaban a hacer el comentario, no, Carmen, seguramente allá tienes que resignarte. Sí, allá vas a trabajar o en aseo o en una cocina, o sea, y ese va a ser el único trabajo que te vas a poder conseguir en Estados Unidos. Esa gente que lo apoya a uno. Sí. Ay, Dios mío. Sí, yo creo que lo hacen, sí, como desde el miedo. O sea, yo recibía los comentarios y decía, a veces uno tiene que taparse los oídos. Sí, decía, para poder ver las oportunidades. Exactamente, y decir, bueno, voy a verificarlo. Sí, o sea, entiendo lo que estás diciendo, entiendo tu preocupación, valoro que estés diciéndome esto como para prepararme para un escenario difícil, pero lo averiguaré por mi cuenta. Sí, y eso fue lo que hice. Excelente. Llegué a averiguarlo por mi cuenta y a mover mis redes, o sea, porque eso es súper importante, te digo. El networking es... Por supuesto, mira, esa esperanza, yo me acuerdo que le dije a Manuela, de verdad, me has dado la esperanza y lo tenía claro, o sea, yo llegué en diciembre. A tu exalumna. Exacto, o sea, la chica en algún momento que había sido su profesora, en este caso fue mi mentora, y me dijo, así hay que hacerlo. Eso fue en marzo. Yo llegué en diciembre y eso fue en marzo, me dijo, y yo ya en marzo tenía este panorama claro. Le dije, apenas tenga mi permiso de trabajo, apenas complete todos estos trámites, o sea, mi meta es ser consejera en salud mental. Y llevas año y medio, sí, o sea, Dios mío, nada. Y por aquí atrás tenemos a nuestro camarógrafo que también lleva año y medio y casualmente llegaron exactamente el mismo día. Sí, y él ya aplicó una EB2 y ya tiene su residencia ya. Sí, gracias a Dios. Qué bien. Entonces, qué bien. Otro día hablamos del testimonio de él. Sí. Entonces, lo que te quería decir es que para mí ese sería el consejo, o sea, de verdad que recibir con tranquilidad, digamos, estas recomendaciones y todos estos comentarios, pero entrar a verificarlo, a buscar sus propios recursos y a no renunciar, o sea, porque yo pienso mucho en que cuando conocí el concepto del Ikigai, para mí ese tiene mucho sentido, o sea, la razón de ser, sí, o sea, cómo confluye mi misión, mi pasión, mis competencias, mi profesión. Y dije, yo toda mi vida he sido psicóloga, a los 17 años decidí ser psicóloga, o sea, voy a ser psicóloga en Estados Unidos. Y te digo, o sea, el placer, la alegría que yo experimento en este momento como consejera en salud mental, o sea, valen todos los esfuerzos. Y además que imagínate, muchos dirían, no, pues es que casi a los 50 años, sí, imagínate, yo cómo voy a dar ese paso, reinventarme, empezar, no sé qué. O sea, de verdad que me quito el sombrero, te felicito, gracias. Me siento muy orgullosa, además que hace parte también de nuestros aliados estratégicos aquí en Cafecito con Cata. Gracias. Carmen, muchísimas gracias por compartir esto, que sé que le puede servir a muchísimas personas. Claro que sí, bueno, con mucho gusto, Cata, y bueno, siempre de verdad, o sea, la fe puesta en los objetivos, o sea, la confianza todos los días, la confianza en uno mismo, la certeza de cuál fue la razón más poderosa por la que se decidió migrar y que esa certeza siempre dé la fuerza y la claridad en los momentos difíciles. No darse por vencidos. Sí. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Claro, chao.